Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web. Hoy es viernes 22 de enero del año 2021. Nos complace seguir hablando de la optimización de la docencia en la presencialidad remota. Hoy tocaremos el tema de preparación, desarrollo y cierre del proceso de evaluación. Tenemos con nosotros tres distinguidos profesores de la Universidad Católica Andrés Bello. En primer lugar, participará la profesora María Graciela Fernández, que es investigadora del Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Seguidamente tendremos con nosotros a la doctora Ercilia Vázquez, investigadora del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico. Para finalizar, nos estará hablando, conversando, dialogando el doctor Gustavo Peña sobre la pedagogía del cuidado, un tema muy interesante en estos tiempos. Seguidamente presentaremos en más detalle a la profesora María Graciela Fernández para así dar inicio a este interesante seminario web, no sin antes agradecer a los más de 100 participantes que están presentes hoy en este seminario. La profesora María Graciela Fernández es licenciada en educación y es doctorando en la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es profesora investigadora en las áreas de currículum y evaluación dentro del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es profesora de la Escuela de Educación, también profesora de la Escuela de Comunicación Social y además es profesora de la Cátedra Institucional de Identidad, Liderazgo y Compromiso. Ella es asesora experta dentro del proyecto educativo de los proyectos educadores emergentes en tiempos de confinamiento en el Centro de Innovación Educativa de la universidad. Además, ella ha escrito varios libros educativos en los niveles primaria, secundaria y educación superior en editoriales prestigiosas como McGraw-Hill y Panapo. Ella es una de las dos profesoras invitadas para hablar del tema de evaluación. Sobre todo que estamos entonces en este proceso de preparación, desarrollo y cierre del proceso de evaluación. ¿Qué le pedimos tanto a la profesora María Graciela Fernández y a la doctora Vázquez? Que por favor revisaran todas las inquietudes que ustedes habían mostrado en sesiones anteriores sobre los aspectos de evaluación y presentaran sus perspectivas y respuestas y puntos de vista sobre ese tema. Así que todo aquello que pudo haber quedado inconcluso en nuestra primera presentación sobre evaluación debería ser motivo de aclaración con la participación tanto de la profesora María Graciela Fernández y de la profesora Ercilia Vázquez. Ya tenemos más de 100 participantes en este foro y lo que queremos es agradecerles todo lo que están haciendo para poder participar en este evento. Así que sin más preámbulo, le dejo la palabra a la profesora María Graciela Fernández. Bienvenida y gracias por participar para que nos ilustre en los próximos 15-20 minutos sobre su perspectiva de la evaluación y cómo los profesores pueden contribuir a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con su presentación. Adelante, profesora. Agradecida estoy yo por esta invitación de parte del decanato y los centros de investigación que están incorporados en esta valiosa actividad. Bueno, yo vi que en esas preguntas de ese webinar tan interesante existían algunas repeticiones con respecto al tema de la autoevaluación y coevaluación y traigo hoy aquí algún material que he trabajado al respecto con mis alumnos directamente y aprovechando esta situación de la presencialidad remota. Y como siempre he hecho mano del trabajo que hacen las personas que trabajan en la UCAP, el profesor Peña, a principio de este semestre,
mandó un artículo muy interesante del triángulo de oro de la docencia, donde él hacía énfasis que nosotros como docentes deberíamos cuidar 3 elementos y atenderlos, pues. Entonces, es la transmisión de información, el entrenamiento hacia los estudiantes, el entrenamiento a esos estudiantes y la formación académica de los mismos. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros somos constructores de realidades teóricas en esta presencialidad remota y hacemos exposición a situaciones de aprendizaje, no como lo hacíamos anteriormente, y que buscamos una formación integral, cognitiva, ética y espiritual. Y aquí me detengo yo un poquito para comentarles el discurso que yo empleo dentro del salón de clase, mentira, la virtualidad, disculpen, que les digo, miren muchachos, el tema aquí de la evaluación no es que ustedes van a aprobar o van a obtener X nota, no, señores, yo soy una persona que le va a facilitar a ustedes una pequeña parte de su perfil. Y ustedes con esas competencias que adquieran allí van a desempeñarse como futuros profesionales y parte de la identidad de los ucavistas. Y le hago mucho énfasis en este tema, ¿no? Lo que hace valioso la visión en cuanto a las evaluaciones formativas y sumativas. Luego podemos decir que al ser constructores, dentro de esta presencialidad remota, debemos trabajar tomando mucho en cuenta un diseño instruccional, hacer una alineación constructiva como la que plantea VIP entre enseñanza, aprendizaje y evaluación, y pensar en unas estrategias instruccionales de evaluación bien claras donde se considere el antes, el ahora y el después, o sea, el desarrollo y el después. Entonces, en cuanto a la exposición de situaciones de aprendizaje a los estudiantes, realizamos cápsulas de aprendizaje, actividades de aprendizaje, donde debemos garantizar una retroalimentación y un acompañamiento continuo. Esto lleva a los estudiantes a una autonomía y a una autorregulación. Por parte de la formación integral que menciona en el artículo el profesor Peña, está la postura de que estamos haciendo una evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje, donde la autoevaluación y la coevaluación juegan un papel importante. Bueno, y sin más, voy a presentarles, por ejemplo, cuáles son mis guías, quiénes son mis mentores, además del artículo presentado anteriormente. La UCAP ha ocupado de una manera increíble de aportarnos recursos desde CIDEA, desde Vicerrectorado, esa guía de contingencia, el CEL. Me quedo corta colocando esos 3 puntos. Ustedes mismos, algunos docentes que se encuentran en el público, podrán ratificar esto. Por otra parte, cuido mucho del tema de la estructura del aula virtual, pues es la base de esa presencialidad remota, un aula virtual fuerte, donde las herramientas de interacción estén claras, los recursos en los distintos formatos, las acciones reguladas sobre el contenido a aprender, y así sucesivamente todos los elementos que están allí, los componentes del diseño de interacción que le tenemos en M7, hacerlo amigable para estos muchachos. Por otra parte, considero a lo largo de toda la facilitación, considero los eventos instruccionales de Gagné, me parecen importantísimos, sobre todo en ese de proveer una guía en el aprendizaje del estudiante, provocar ese desempeño y proveer retroalimentación y evaluar. Y ver cómo está esa retención y a su vez esa transferencia del aprendizaje. Es para mí un tema importante. Entre otras cosas, está también las tareas de evaluación, que es planificar la evaluación, seguimiento del aprendizaje, el favorecer la participación, revisar y mejorar e innovar en evaluación, que es lo que hice entre el semestre pasado y este semestre.
Entonces, fíjense, les voy a presentar dos casos. Tengo en este semestre la oportunidad de trabajar con dos grupos, un grupo grande de 63 personas actualmente, hoy día, con la asignatura institucional, y tengo un grupo, vamos a llamarlo pequeño, de 33, con el trabajo en comunicación social. Fíjense, voy a mostrarle la estructura instruccional que contiene, suele contener ambas aulas virtuales. Esta estructura la sigo según lo que les comentaba anteriormente. En la información general, todo lo que es el programa de clase, la bienvenida, unas orientaciones en presentaciones de PowerPoint, podcast, puede ser cualquiera de estos elementos. Y en esa presentación, esa información general, le coloco un documento de Word donde ellos tienen acceso directo a todos los videos de las clases síncronas que para ello monté un canal de YouTube. En cuanto a los módulos o semanas, dependiendo de las características de las asignaturas, cuando he trabajado en didáctica de la especialidad, lo divido en módulos que duran 2 o 3 semanas. En cambio, para esta oportunidad, en ambos cursos, lo trabajo por semanas. Entonces, hay un espacio, si ustedes leen ahí rápidamente, hay espacio para cada uno de los elementos. Y hago muchísimo énfasis en el tema de que revisen las descripciones de las actividades, los criterios de logro y los instrumentos de evaluación que se van a emplear. Por aquí les tengo unos ejemplos de cómo es la interfaz de mi clase. Me van a disculpar las siguientes dos fotos. Esto es un módulo. Cómo queda distribuido, tomo en cuenta mucho la forma para que ellos vean cada uno de los apartados mencionados anteriormente. Y no solamente eso, sino que monto las 15 o 16 semanas de una vez. Las tengo todas estructuradas previamente. Esto lo hago porque de verdad cuando uno piensa en un muchacho que quiere ser autorregulado, él debe tener a la mano todo lo que va a hacer e incluso pensar en todas sus oportunidades dentro de la materia. Yo dividí esto en la preparación, el desarrollo y el cierre, tal cual como dice el título que lleva este webinar. Entonces, una de las cosas que hice para empezar fue una actividad síncrona donde abrimos grupos de WhatsApp, el grupo grande. Se realizaron 2 grupos, establecimos reglas para el grupo de WhatsApp. Estos 2 grupos tenían uno de estudiantes y otro académico. Bueno, lo cierto es que en esos momentos se hizo el diagnóstico y expectativas, igualmente con el grupo de comunicación gráfica, solo que ellos decidieron tener un solo grupo. Entonces, en cuanto a la preparación, que es la parte que siento que es fundamental para uno llevar a cabo una evaluación sana o una retroalimentación sana a todo lo largo de la enseñanza que uno está impartiendo. Una estructura, por lo menos en la actividad síncrona, trabajé con Google Meet para el grupo grande, eso es lógico porque la conexión es mejor, y en Jitsi la conexión tiene problemas porque es un canal. Entonces, en ambos grupos trabajé en distintas formas en cuanto a la plataforma. Entonces, yo a ellos los entreno sobre el uso del plan de clase. Les explico de ese perfil cuáles son sus competencias, cuáles son sus criterios de logro, qué desempeño estoy esperando de ellos. Esto lo hago en ambos grupos. Y le hago muchísimo énfasis en la importancia de saber que allí está a su mano todos los elementos necesarios para desarrollar absolutamente todo el semestre. Discuto con el grupo temas como si abro las semanas, todas las semanas, o las abro paulatinamente. En el grupo pequeño me ocurrió que ellos quisieron que se abrieran todas las semanas. En cambio, en el grupo grande, al principio sintieron temor y luego los estudiantes
en encuentros síncronos solicitaron que sí, que por favor abrieran, hice una votación en encuentro síncrono en el chat y bueno, decidieron que sí para revisar todo con libertad, todo el material. En cuanto a algunas actividades dentro del grupo, de las actividades síncronas, yo suelo, con el grupo grande, hacer algunas actividades de técnicas de estudio. Este es un ejemplo donde hago una reflexión al principio, no exactamente sobre los criterios de evaluación, pero sí esos criterios de logro. Y sin embargo les digo, miren, si tuviésemos un instrumento, yo me atrevo a hacer algo que en los libros de evaluación no consigue, que quizá no es muy recomendable, pero yo me atrevo por aquello de que les monté una escala de estimación para esta oportunidad y les dije, miren, les voy a colocar el puntaje. Y el puntaje no está el puntaje, sino es la oportunidad de ver en cada criterio qué tan cerca estoy del desempeño ideal. Entonces les explico que la nota no es más nada que un recurso para entender cuál es nuestro desempeño. Y eso se lo hago todo el tiempo. Lo importante es el aprendizaje. Coloco ese ejemplo, un ejemplo modelo, lo revisamos, le aplicamos los criterios de evaluación y después procedemos a realizar un análisis de unos textos complejos que algunos estudiantes, porque les resultaba muy difícil, trajeron. Por ejemplo, unos estudiantes de comunicación social trajeron unos textos de Mariano Picón Sala y estuvimos analizando. Esa actividad fue bien interesante. Y uno de ellos, de los estudiantes, se fungió de monitor y tomaba el instrumento de evaluación como norte y le decía, cónchale, profe, esto. Y le digo, mire, tenemos que fijarnos porque de pronto puede faltar algún criterio que no esté allí. En cuanto al grupo de comunicación social, hacemos una cosa que se llama consejo editorial. Este consejo editorial consiste en que ellos llevan los últimos 20 minutos, después de la tercera semana, todos sus productos editoriales los comparten en la pantalla. Para esto se requiere cierto entrenamiento en cuanto a que debe haber el respeto por la producción del otro, y no solamente eso, sino que yo los empodero de que ellos van a coevaluar y van a dar retroalimentación para mejorar el producto de sus compañeros. Producto que previamente el compañero o sus compañeros han autoevaluado. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas autoevaluaciones y coevaluaciones tienen un propósito formativo siempre. Y les he dejado los puntajes a las rúbricas, a las escalas de estimación, para que ellos vayan como desmontando esa idea del puntaje como puntaje, sino que lo vean como la oportunidad de ver cómo lo estoy haciendo, me autorregulo y voy adquiriendo una autonomía. Luego tengo otra práctica interesante para ambos grupos, tanto el grande como el pequeño. Hago un drive donde se colocan todos los trabajos. Esto implica que los muchachos entregan a través de M7 las actividades, por lo menos las sumativas, las formativas las colocan en el drive y pueden ellos de forma colaborativa revisar los trabajos de sus distintos compañeros. Les advierto que no debe existir el plagio, que hay que evitar absolutamente todo esto, pues es poco ético, y más lo hago con el grupo de los pequeños, que es el más grande. Pues estamos entrando, ellos están entrando en la universidad, y para nosotros eso de la honestidad como ucavista es importantísimo, y además del MAGIS, ¿no? Entonces, para el grupo grande los trabajos son más que todos escritos, y ellos lo que hacen es compartir con sus compañeros a través de los chats de WhatsApp las retroalimentaciones al privado, o como ellos deseen hacerle, le pueden dejar una nota en las carpetas de Drive. Estas carpetas son en el grupo grande, son en pareja. ¿Por qué? Porque yo les coloco el trabajo, por ejemplo, van a hacer un mapa conceptual. Cada estudiante de la pareja debe entregar un mapa conceptual, debe autoevaluarse y a su vez el compañero coevalúa al otro y le va diciendo abajo, se dan feedback
recíprocos, incluso lo pueden compartir dentro del Drive, y hacen una introducción para la entrega de trabajo y unas conclusiones al respecto de esta vivencia, no solamente de la vivencia de darse retroalimentación recíproca, sino que sobre el tema de los mapas conceptuales y su importancia, por ejemplo, dentro de mi vida universitaria. Entonces, en cambio, para el grupo pequeño, que son de los productos gráficos, simple y llanamente ellos ven, como si estuvieran en un museo, ven absolutamente todas las producciones continuamente y está abierto continuamente todas las carpetas de cada alumno para que ellos revisen sus materiales. Una cosa con la que yo cierro, y disculpen que puse ahí desarrollo y no cierre, es que me parece importantísimo que cada vez que uno vaya a realizar alguna prueba, un parcial para el grupo de estudiantes grandes, debo partir de una tabla de especificaciones donde parta de los criterios de desempeño y no solamente eso, sino que use algún tipo de referencia en cuanto al tipo de importancia y la distribución de esos elementos que van en la prueba y hacia dónde van esos elementos en la prueba y qué cosas de ese desempeño voy a revisar. Quise colocar esto para cerrar y bueno, por aquí la referencia la estuve trabajando. Gracias. Caramba, profesora, nuestras felicitaciones, sobre todo porque usted ha sido muy puntual y precisa en sus planteamientos y ha cumplido con el tiempo. Por ahí hay unas preguntas que se las adelanto para después, cuando tengamos el foro de cambio de preguntas y respuestas, es cómo reaccionan los estudiantes a las evaluaciones y a las coevaluaciones. No lo responda ahorita, se lo dejo para que usted lo presente posteriormente. ¿Cómo no? Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias y seguramente en el chat hay más preguntas, usted las puede revisar allí para atender a esas preguntas. Muchas gracias. Me corresponde ahorita presentar a la doctora Ercilia Vázquez. La doctora Ercilia Vázquez tiene una larga trayectoria en la universidad. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación e Innovación y Desarrollo Académico, trabajando en los asuntos de currículo, pero ella ha estado en el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, ha sido secretaria de investigación, ha sido directora de la Escuela de Educación y hay una larga trayectoria que no me atrevo ni mencionar porque son muchos cargos que ella ha ocupado dentro de la universidad de forma muy fructífera. También a ella le pedimos que por favor tratara de aglutinar esas preguntas que tuvimos en el foro anterior sobre evaluación y que procurara dar respuesta a algunas de ellas para además animar la discusión que vamos a tener posteriormente. Ya a esta altura casi tenemos 145 personas presentes en el foro, 145 profesores interesados en mejorar nuestra educación, interesados en mejorar la docencia, interesados en mejorar la forma como evaluamos a nuestros estudiantes, preocupados por el cuidado de los estudiantes. Así que, profesora Ercilia Vázquez, doctora Ercilia Vázquez, por favor, tenga bien ilustrarnos con sus pensamientos y su texto, lo que usted aprecia sobre la evaluación y la autoevaluación. Suyo es la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y gracias, profe, por esa presentación. Gracias a todos por estar aquí. Tal como lo dijo el profe Guillermo, me solicitó que nos concentráramos en las preguntas que trabajamos la vez pasada y realmente esa es la forma como yo les voy a dar respuesta voy a trabajar en este medio. Yo revisé las preguntas y encontré como 7 categorías y 7 aspectos donde realmente había dudas, había necesidad de tener alguna respuesta. Entre ellas están todas las que ven aquí: evaluación de grupos numerosos, autoevaluación y coevaluación,
retroalimentación que María Graciela acaba de explicar muy bien, la rúbrica, la evaluación del trabajo en equipo, la ética de la evaluación y el tratamiento de los errores y las concepciones de evaluación. Aquí van bien secciones de evaluación. Nosotros estamos acostumbrados a una evaluación tradicional, como la de ver la evaluación como calificar un proceso final separado de la acción didáctica, realizada únicamente por el profesor, sin la participación del estudiante. El examen es el mayor respaldo que tiene el profesor, la retroalimentación es corregir errores y el estudiante carece de conocimiento. Allí había una pregunta que se refería a este aspecto, que decía, ¿qué hacer para que los profesores dejen de ver la evaluación como calificación? Bueno, realmente esa es una cuestión actitudinal, de aprendizaje, de conocimiento y de resistencia muchas veces, que por supuesto ha traído a los estudiantes aprendizajes repetitivos, estudiantes poco críticos y muchos estudiantes con temor a equivocarse. Entonces, la respuesta es ir tratando de que pasemos de esta situación a una visión menos, una visión un poco más dinámica, que como lo decía muy bien María Graciela, centrarnos en la evaluación para el aprendizaje, en el aprendizaje y del aprendizaje. Dentro de esta nueva visión, que fueron algunos de los elementos que explicamos la vez pasada, había la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo evaluar los grupos grandes con esta nueva visión de la evaluación? Disculpen. Aquí la nueva visión, tanto con grupos grandes como grupos pequeños, lo importante es hacerse la pregunta inicial. ¿Para qué estoy haciendo la evaluación? ¿Para qué estoy evaluando? ¿Para que el alumno aprenda o para calificar al estudiante? Si obviamos un poquito el sentido de solo calificar, en la evaluación para el aprendizaje, aunque yo esté trabajando con grupos grandes, siempre tendré la opción de hacer evaluación del aprendizaje mediante el uso de técnicas colaborativas y de la evaluación auténtica. Con técnicas colaborativas, los foros, los debates virtuales, los grupos de discusión, grupos de trabajo de estudios de casos en equipo, proyectos, resolución de problemas y todas las actividades que me sean posibles a través de las herramientas virtuales que impliquen actividades prácticas relacionadas con el campo profesional del estudiante. ¿Por qué las técnicas colaborativas? Las técnicas colaborativas me ayudan muchísimo cuando los grupos son grandes, porque si yo, por ejemplo, tengo 70 estudiantes y hago 14 grupos de 5 estudiantes, bueno, yo lo puedo mediante un foro grupal, por ejemplo, o un trabajo que estén realizando y yo pueda ingresar a Google Drive o pueda ingresar a los foros grupales, yo puedo entrar allí, revisar quiénes están participando, quiénes no están participando, qué dificultades se les están presentando, y en ese momento yo puedo ofrecer retroalimentación y a la vez tener en cuenta quiénes de los integrantes de los equipos no están formando parte del trabajo en grupo, que es otra de las preguntas que también hicieron ese día. ¿Cómo evalúo el trabajo en equipo? ¿Cómo lo califico? Claro, la pregunta ¿cómo lo califico? Era la preocupación, pero si los trabajamos de esa forma y hacemos observación de los trabajos que ellos van haciendo, podemos ingresar a los sitios donde ellos están compartiendo, interactuando para su trabajo en equipo, pues podemos, aunque tengamos grupos grandes, de alguna manera verificar realmente quiénes están trabajando, y además de ofrecer la retroalimentación, pues permitir que ellos hagan compartida, hagan la autoevaluación y la coevaluación, tal como lo decía María Graciela, el permitirles ese trabajo de la autoevaluación y la coevaluación para que entre ellos puedan ir cooperando y puedan ir mejorando. Entre las otras de
entre esas preguntas relacionadas con ese aspecto que al final nos llevan, por supuesto, a la evaluación sumativa. Después de todo ese proceso, en el resultado igual vamos a dar calificación. La importancia de la retroalimentación. Había algunas preguntas que si estamos partiendo de una evaluación retroalimentadora, que si ello no influye en la calificación. Por supuesto que sí va a influir, porque ¿cuál es el propósito de la retroalimentación? Es que el estudiante se dé cuenta de las discrepancias que hay entre lo que él está haciendo y lo que se le está pidiendo. Si entendió o no entendió, si va por buen camino o no por buen camino. Eso es lo que se busca para que el estudiante pueda ir aprendiendo. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, muchas de las cosas que acaba de mencionar María Graciela. Conocer el objetivo de la actividad, tener claro los criterios de evaluación. ¿Por qué yo estoy haciendo esta actividad? ¿Para qué me sirve esta actividad? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tengo que recibir instrucciones claras de los profesores y hacerla en el tiempo oportuno y de una manera ética y cuidadosa, porque muchas veces se le dicen a los estudiantes palabras y elementos muy duros que en vez de motivarlos o en vez de estimularlos, le afectan su autoestima. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido. En los grupos grandes, las investigaciones que han realizado y las sugerencias que dan siempre es que se evalúen aquellas actividades en equipo, que seleccionar aquellas actividades que tienen mayor peso y en la asignatura para que se pueda hacer esa evaluación formativa y los estudiantes puedan lograr lo que se quiere lograr, desarrollar las competencias y el lograr los aprendizajes. Como estrategias de retroalimentación, que era otra pregunta que hacían, bueno, hay bastante los diálogos reflexivos, esas conversaciones sincrónicas que uno tiene con los estudiantes a través de las clases, la formulación de preguntas, al estudiante cuando están haciendo los trabajos, atender a las solicitudes que ellos nos hacen, valorar los avances, estimularlos, ofrecerles sugerencias y bueno, tener siempre una plantilla de preguntas como que se está cumpliendo el objetivo, se están tomando en cuenta, fueron comprendidos, que están haciendo este tipo de cosas. Y por supuesto, la otra pregunta en la cual me fundamenté es otra pregunta que hacían, si todo esto que nosotros estamos haciendo en la forma como lo vamos a trabajar debe ser informado al estudiante. Por supuesto que sí. Todo estudiante tiene derecho a saber cómo está siendo evaluado, cómo va a ser evaluado, cuáles son los criterios que tiene que cumplir, cuál es la calidad del trabajo que tiene que desarrollar. Entonces, ahí entra un poco a la aplicación de la autoevaluación. Entre la lista de preguntas pedían profundizar un poco en la autoevaluación y la coevaluación. Y había una pregunta allí bien importante: ¿cómo desarrollar en los estudiantes la cultura de la autoevaluación? Realmente, para desarrollar la cultura de la autoevaluación en los estudiantes tenemos que hacerla. Tenemos que empezar a acostumbrarlos a que hagan la autoevaluación y hacerla como debe ser. No la autoevaluación, mira cuánta nota crees tú que tienes aquí, cuánto te pones. Esa autoevaluación no tiene ningún significado porque el estudiante o se va a valorar demasiado o se va a subvalorar. Entonces, la autoevaluación, por supuesto, es la apreciación que él hace de su propio progreso y debe ser reflexiva, porque la clave está en lograr que los estudiantes reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Y al ser autoevaluación la pueden hacer en cualquier momento, en su casa, revisando el trabajo, delante del profesor, como ellos lo consideren. Y para ello, pues, se pueden tener varios instrumentos que el profesor le puede presentar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, lograr que los estudiantes se apropien de los objetivos, de los criterios, igual que para la retroalimentación. Es importantísimo que el estudiante sepa hacia dónde va, qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo.
ofrecer algún instrumento y, por supuesto, como les digo, no ligarse directamente a la calificación. La coevaluación es la valoración recíproca que se hacen los estudiantes entre sí. Y como lo dice la palabra coe, es cooperativa. Entonces, lo que requiere es que premie la cooperación en el grupo, que en vez de que haya competitividad, pues haya cooperación. Las prácticas, como dice aquí un autor, las prácticas y valores cooperativos no se improvisan, requieren tiempo y muy especialmente un buen clima de clase. Aquí teníamos una pregunta, ¿cómo hacer para que los estudiantes, al implementar la coevaluación, los estudiantes por solidaridad sobredimensionen a sus compañeros? Bueno, esto hay que trabajarlo, hay que explicarles muy bien en qué consiste la coevaluación, para qué se está haciendo, y es para reflexionar y para mejorar y olvidarnos un poco de la evaluación calificadora. Siempre en un buen clima, en un trabajo muy cooperativo, que ellos tengan conciencia de que el sentido de la coevaluación es mejorar entre ellos, y cuando están trabajando en equipo, ayudarse unos entre otros para cumplir con el propósito de la coevaluación. Entonces, esa es la forma como nosotros lo tratemos, es algo muy importante. Fíjate lo que dicen este autor: las prácticas y valores cooperativos no se improvisan, requieren tiempo y muy especialmente un buen clima en el aula. O sea que eso es importante considerar. Eso en cuanto a la autoevaluación, que eran las preguntas de cómo implementarlas, cómo crear. Y otra de las preguntas donde pedían que se hiciera énfasis era sobre la rúbrica, que la rúbrica, por supuesto, es una estrategia de evaluación que está representada mediante un instrumento conformado por una matriz, aquí la tenemos, donde se representan por un lado los criterios y por otro lado las categorías de valoración. Entonces, y además allí tenemos los niveles de desempeño que el estudiante debe cumplir en cada una de esas actividades. Tenemos el uso de la rúbrica es importantísimo y absolutamente para la autoevaluación, porque permite al estudiante conocer los criterios que se le está exigiendo y hasta qué nivel él puede llegar, y eso le ayuda muchísimo para su autorregulación. Sirve al profesor porque está claro en los criterios que está evaluando, y sirve a los compañeros al igual para tener claridad. Entonces tenemos aquí una rúbrica analítica que me dice los criterios y los elementos y los indicadores según el nivel de desempeño, y tenemos las rúbricas holísticas, que tenemos la categoría, no las distintas categorías, y los criterios están descritos en grupos. Todo lo que en vez de descomponerlo como hacemos con las analíticas, lo redactamos todos en conjunto. Y esta, que es la rúbrica de un solo punto, que también estaba la pregunta, le pedían al profesor Medina, por favor explíquenos qué es la rúbrica de un solo punto, porque él decía que era la más conveniente. Bueno, la rúbrica de un solo punto es una rúbrica bien importante para los estudiantes porque los ayuda a tener una mayor reflexión. El profesor no tiene que escribir los criterios, sino que hay ver aspectos a mejorar en función de los criterios y de los objetivos que se quieren lograr, o de los criterios de desempeño, los criterios de evaluación que el profesor quiere que los estudiantes desarrollen. Entonces, por un lado, el estudiante reflexiona sobre los aspectos para mejorar su aprendizaje y reflexiona sobre los aspectos donde tiene mejor conocimiento. Aquí está otro ejemplo, que este es una que he utilizado con mis estudiantes para los foros, y los he puesto la participación en los foros para que ellos mismos se analicen y se den cuenta de cómo es su participación. Y ha sido bastante interesante el interés que el estudiante le pone y la sinceridad con que muchos de ellos responden a los aspectos. El problema en algunos casos
es que el estudiante me coloca los aspectos a mejorar, pero no sé si los ha mejorado o no los ha mejorado, porque hasta que no de repente se queda están los aspectos a mejorar, siguen en el foro, no los ha mejorado. Entonces hay que saber manejar este tipo de rúbrica. En un segundo momento traté ese aspecto y realmente la situación fue diferente, y realmente es importante porque de verdad que toman conciencia de qué aspectos deben mejorar. Este es otro tipo de rúbrica que porque están hechos de una forma diferente, pero aquí dividen las competencias por niveles. Esta es por ejemplo, la competencia para trabajar en grupo. Entonces le ponen nivel 1, cuáles son los indicadores que una persona que ha logrado la competencia en el nivel 1 debe mantener, y luego las categorías. Y así van dividiendo las competencias por cada uno de los niveles. Entonces, les tenía esto porque esto es bien interesante, lo que llaman la taxonomía de Solow, donde se observa la estructura, ha sido como base para el trabajo de las competencias, y tiene mucho que ver con el aprendizaje en su fase inicial y luego en su fase donde el estudiante va a ir profundizando, que es la taxonomía de Briggs. Entonces, pedían también páginas para consultar las rúbricas. Aquí les dejo en esta presentación una serie de páginas de direcciones donde pueden consultar la rúbrica. Les enseñan cómo hacer tanto las analíticas como las otras. Y bueno, y hay alguna bibliografía que también les presento inmediatamente aquí, que es para la retroalimentación. Hay un libro de Suma, Orientaciones para el Trabajo de Retroalimentación, que es excelente y se los recomiendo. Y el de las rúbricas también hay uno que es excelente aquí, el de la docencia universitaria, donde explica paso a paso cómo hacer la rúbrica y sobre todo para trabajar competencias. Entonces, bueno, esta es mi presentación de esta tarde, y les dejo este mensaje, que no todo lo que se enseña debe convertirse automáticamente en objeto de evaluación, ni todo lo que se aprende es evaluable. Afortunadamente, los alumnos aprenden mucho más de lo que el profesor suele evaluar. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Bien, muchísimas gracias a la doctora Vázquez por su excelente presentación, también ateniéndose al tiempo que tiene disponible. Tanto a la profesora María Graciela como a la profesora Ercilia, les pido que por favor revisen en el chat las preguntas que ya se vienen haciendo en texto para que puedan responderlas cuando tengamos la interacción. A continuación, me complace, bueno, desde luego, cerrando este punto, justipreciar el aprendizaje del estudiante es una aspiración de todo profesor. Todos queremos realmente apreciar en su justa medida los aprendizajes de los estudiantes. Y esto es una estrategia, estas son variadas estrategias que han presentado las dos profesoras sobre el tema. Ahora pasamos a otro tema que está muy enlazado con el tema anterior y que tiene que ver con cómo cuidamos a los estudiantes. ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar de los estudiantes para que en ese proceso de aprendizaje puedan hacerlo de una manera efectiva, eficaz, con cariño? Y ese es un tema que ha traído la atención de nuestro vicerrector. Nuestro vicerrector, profesor Gustavo Peña, el doctor Gustavo Peña, ha estado vinculado a la universidad desde muy temprano en el siglo pasado, desde los años 80, quizás de los años 70, ya ha tenido dos importantes pasiones: su pasión por la investigación y su pasión por la formación de los futuros egresados, tanto en el nivel de pregrado como en el nivel de posgrado, tanto en especialización, maestría y doctorado. Y con esa larga trayectoria, él ha estado trabajando últimamente, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles del COVID,
¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo podemos animar a los profesores para que cuiden a los estudiantes más allá de solamente impartir la instrucción que les corresponde? Y él ahora nos va a traer unos minutos de una interesante disertación sobre este tema. Con ustedes, el doctor Gustavo Peña. Adelante, doctor Peña. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero que todo, un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Particularmente, muchísimas gracias a nuestro decano de nuestra Facultad de Humanidades de Educación por esta idea y más que por la idea, por sostenerla. Tener buenas ideas es muy importante, pero mantenerlas en el tiempo con el esfuerzo es también fundamental. Y por ello, a José Francisco, nuestro buen amigo y inmenso decano de Humanidad de Educación, muchísimas gracias. Igualmente, doctor Yaver, por la colaboración importante que da a este proyecto y sistemáticamente está impulsándolo, lo cual también es fundamental, por estar acá, por estar con nosotros en esta reunión. Revisando los nombres, me sorprendo encontrar muchos nombres conocidos. Muchísimas gracias a todos los conocidos por estar. Espero que no estén porque lo conocen a uno, sino por sus ganas sempiternas de aprender. Muchísimas gracias también. Bien, vamos entonces al tema que nos ocupa en este momento, que como bien dice el profesor Yaver, tiene que ver con el tema de la salud. Siempre que hay un proceso de crisis o siempre que hay un proceso de angustia o de conflicto, ciertos aspectos de la dinámica cotidiana que usualmente no son tocados aparecen. Y esto es un caso particular en los procesos que afectan a la educación. En la educación hay muchos elementos de fondo y una buena partida de esos elementos de fondo se dan por sentados. Algo así como cuando uno respira. Cuando uno respira, uno no piensa en que va a inspirar y luego expirar, inspirar y expirar, sino que el funcionamiento del sistema respiratorio se da por sentado, ocurre. Pero cuando hay polvo, cuando hay humo, uno se da cuenta de cómo actúa el sistema respiratorio, cómo se compromete el sistema respiratorio y cómo usted tiene que hacer o tenemos que hacer varias acciones diversas que no usamos habitualmente, como toser, estornudar, frotarnos los ojos, inspirar más profundamente para poder seguir respirando de manera cómoda. Pues lo mismo ocurre en este proceso. En este proceso hay un factor fundamental de la vida cotidiana que está muy afectado. Y como ustedes bien pueden imaginar, no es otra cosa más que el proceso de la salud. Y en lo particular, porque eso es un efecto general, y en lo particular, de un modo muy específico, se ha afectado la educación sanitaria. O mejor dicho, se ha puesto de manifiesto que estábamos dando como un implícito necesariamente cubierto la educación sanitaria. En 1926, Wood, un autor muy citado al respecto de educación sanitaria, clamaba por una instrucción para la higiene, entendida como la suma de experiencias que influyen favorablemente en los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la salud del individuo y de la comunidad. Repito, fíjense lo que dice en 1926 Wood. La suma de experiencias que influyen favorablemente en los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la salud del individuo y de la comunidad. Fíjense cómo habla del individuo. Perdón, Gustavo, apagaste el micrófono. Gustavo, perdón, apagaste el micrófono. Por favor, enciéndelo. Ya. ¿Dónde me quedé? Bueno, seguimos, no importa. Sí. Me decía José Francisco que apagué el micrófono y efectivamente, movimiento inadecuado de mano. Decía, un aspecto que hemos descuidado, porque lo damos por sentado, es la educación para la salud, la educación sanitaria. Quizás algunos de ustedes recuerden cómo esta materia
estaba implícita contenida en los programas de biología, la materia de agricultura, muy poco frecuente en bachillerato que esa formación se dé. Y en la universidad la tenemos completamente olvidada. Nosotros damos por sentado que la persona está en competencia y en disposición de cuidar por sí mismo de la salud. Y eso hemos encontrado con esta circunstancia particular en este momento de que no es así, de que nuestros estudiantes no están en competencia de cuidarse a sí mismos de la manera más conveniente, por una variedad de razones. Entonces nos toca en este momento hacer una acción particular en ese sentido. Vale en este caso citar un adagio clásico de la medicina: más vale prevenir que curar. Este adagio, muy clásico, lo irá repetidamente, y en este caso de la pandemia se repite y se repite: más vale prevenir que curar. No está dicho en su forma completa. Este es un problema que tienen muchos adagios. Muchos adagios y refranes se dicen solo en su primera parte. Por ejemplo, uno muy clásico: me extraña araña. El final de ese refrán dice: que no te conozcas la maña. Me extraña araña, que no te conozcas la maña. Entonces solemos dejar por la mitad, hacer como una especie de apócope del refrán. En este caso, más vale prevenir que curar. Dice luego: pero para prevenir primero hay que educar. Repito entonces, la frase completa en medicina es: más vale prevenir que curar, pero para prevenir primero hay que educar. Y eso es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca educar. Y toda educación supone siempre una pedagogía. No hay educación sin pedagogía. En este caso, como dice Quiseno, es una pedagogía que debe plantearse seriamente los problemas de la vida, de la comunicación y de la información del individuo como ser viviente. Repito, una pedagogía que debe plantearse seriamente los problemas de la vida, de la comunicación y de la información del individuo como ser viviente. Esto se va a traducir en términos generales, o se debe traducir en términos generales, en primeramente una pedagogía general, que sería una pedagogía de la salud. Esta pedagogía de la salud la debemos entender como la promoción de la alimentación y de los nutrientes adecuados, el abastecimiento adecuado de agua potable y el saneamiento básico, la asistencia materno-infantil, incluyendo la planificación familiar, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, repito, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas, la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas, el tratamiento adecuado de las enfermedades y traumatismos comunes y la disponibilidad de los medicamentos esenciales. Resalto esos de elementos centrales: la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas, en este caso más que endémica, epidémica, pandémica, y la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Parte de nuestra labor general en este momento, luego hablaré de las labores específicas, pero parte de nuestra labor general en este momento tiene que ser luchar contra la cantidad de malas interpretaciones, a veces casi que maliciosas, que se hacen de los procesos de inmunización. Los procesos de inmunización son fundamentales, son esenciales en la lucha contra una pandemia. Una enfermedad infecciosa de esta naturaleza se combate con dos mecanismos. Un mecanismo que ya conocemos, los mecanismos de distanciamiento físico, los mecanismos de higiene, etcétera, etcétera. Y el segundo, fundamental e importante, la vacunación. No sabemos cuándo efectivamente va a llegar la vacunación a Venezuela. Eso le corresponde al gobierno. Ya nos dirán y ya se verá cómo es el proceso de vacunación. Pero es importante que cuando llegue, nosotros hayamos hecho una campaña que nadie nos tiene que pedir. Nadie nos tiene que decir que lo tenemos que hacer. Nosotros somos una institución educativa y como institución educativa estamos obligados a una pedagogía de la salud. Y en este momento es fundamental en ese proceso, en esa acción pedagógica con respecto a la salud, que trabajemos en función de difundir la idea de lo esencial y fundamental que es la vacunación. Además, ahora de un modo particular, eso es de modo genérico. También está implicada una segunda forma de la pedagogía, del cual mandamos recientemente un documento, la pedagogía del cuidado. El cuidado es una actividad fundamental en el desarrollo del ser humano y fundamental en el desarrollo de las sociedades. Hay tres factores esenciales que dieron
pie a la posibilidad, o que dieron espacio a la posibilidad del desarrollo de nosotros como especie. Desde el punto de vista de filogenético o desde el punto de vista biológico, la posición erecta, es decir, caminar en dos pies, la liberación de las manos, el incremento del tamaño del cerebro. En términos de relaciones interpersonales, la generación de colectivos que actúan conjuntamente. Y en términos de relaciones individuales, el cuidado. Un factor fundamental que distingue a la raza humana, que distingue al ser humano, que distingue a la persona, es el cuidado que tiene, primero de sí mismo, por supuesto, pero luego del otro cercano, y luego de la comunidad, y luego de la sociedad, y ahora luego del planeta. Nosotros tenemos que hacer una pedagogía del cuidado, que esté centrada en la asistencia al alumno, fundamentalmente. Una pedagogía que tenga en cuenta al alumno. El alumno en este momento lo podríamos considerar una, y perdonen la expresión, pero se usa frecuentemente, de las viudas de la pandemia. ¿Por qué una de las viudas de la pandemia? Porque el proceso de desarrollo social del individuo tiene un momento crucial durante el periodo de la universidad. En la universidad se forman, para las personas que asisten a ella, la mayoría de las amistades que perduran en el tiempo. Y hay estudios que revelan que muchas de las parejas que luego y tienen hijos y se van de manera al ser cantidad de relaciones interpersonales en su consecución como individuo, en su progreso como sujeto, en elemento productivo y creativo hacia un desarrollo. Nosotros, lamentablemente, tenemos que en ningún momento a este factor de contacto interpersonal, este factor de relaciones interpersonales y sociales, no es sustituible por la educación a distancia. Es mentalmente, pues no son demandas de la pandemia y de la enseñanza remota en emergencia. No hay manera de saber exactamente qué va a pasar el semestre que viene. No sabemos exactamente si vamos a volver a las aulas, si vamos a volver a las aulas parcialmente o si vamos a seguir en este sistema de educación a distancia. Pero lo cierto es que independientemente de cuál sea el modelo que vamos a utilizar, cuál sea el modelo que sea más conveniente, un modelo de presencia parcial, un modelo de presencia total o un modelo de presencia o modelo sin presencia física en las aulas. Lo importante es que este cuidado sigue siendo central. No importa, cuando regresemos o cuando sigamos en este mismo sistema, tenemos que cuidar esto. Y para cuidar esto, estamos proponiendo un modelo que se compone de 3 elementos. Ese modelo está en la versión primera que mandamos de este documento sobre la pedagogía del cuidado. Luego los elementos que son 3, que son 10, se pueden reunir en 3 capítulos o en 3 categorías fundamentales. Concretar, causar y compenetrarse. Concretar tiene que ver con 3 aspectos: claridad, diligencia y ponderación. Causar tiene que ver con 3 aspectos también: impulsar, responsabilidad, responsabilizar y coexistencia. Y finalmente, compenetrarse tiene que ver con 4 aspectos: empatía, humanidad, sensibilidad y espiritualidad. No quiero cansarlos, ni mucho menos, indicando lo que significa cada uno de estos términos. Eso está en el documento que enviamos. Y recientemente el profesor Jaber difundió una versión más extensa que elaboramos, en la cual para cada uno de los aspectos, claridad, diligencia, etcétera, etcétera, anexamos 5 elementos particulares o 5 comportamientos específicos. Entonces estamos dando señales claras de cómo podemos actuar, cómo podemos incidir en el desarrollo personal de los estudiantes, o sea, a través de qué mecanismos o qué acciones concretas. ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi petición a todos ustedes? Que en los próximos planes de clase, los planes de clase que vamos a instrumentar en el segundo semestre de este año, y si es posible, los planes de clase que vamos a utilizar ahora en el periodo intensivo, todos los profesores incluyamos algunos de estos elementos concretos. Pueden ser estos que están revisados en esta nueva versión. Allá hay 50 opciones posibles de acción, que no son pocas.
pero se pueden agregar muchas más. Nosotros vamos a tratar de extender esos elementos y vamos a tratar de difundirlos más. Pero la petición es que incluyamos al menos 5, por decir algo. 5 cosas, 5 comportamientos estos particulares, comportamientos para promover la formación, porque eso es el punto fundamental en este momento. Nosotros tenemos que enriquecer la formación del estudiante, y la formación debemos enriquecerla en este momento dándole herramientas para su cuidado, dándole herramientas para su protección, dándole herramientas para su desarrollo. Por eso, esta es una pedagogía centrada en la vida. No es una pedagogía centrada en la instrucción nada más, sino que es una pedagogía centrada en la vida, en la formación, en preparar a nuestros estudiantes para sobrellevar este momento. Pero fíjense una cosa, quien logre sobrellevar este momento, quien logre salir exitoso de esta circunstancia, va a salir enriquecido, va a salir favorecido. No hay mal que por bien no venga. Y eso no es un consuelo. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de incentivar más la formación y de esa manera cumplir mejor con nuestro deber como educadores. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gustavo Peña. Siempre sus palabras son inspiradoras y nos animan y nos motivan a hacer cosas adicionales, a esforzarnos mucho más en nuestra labor como profesores universitarios. Le doy la palabra entonces a nuestro decano para que maneje el ciclo de preguntas y respuestas, y nosotros estaremos atentos en el chat para poder canalizar también las preguntas. Quiero adelantarles y pedirles el favor a los que están en el chat que si tienen unas peticiones específicas sobre cómo podríamos ayudarlos en la pedagogía del cuidado o cómo podríamos ayudarlos en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, o si quieren una instrucción específica en algún área, por favor, háganoslo saber en el chat. Los más de 145 profesores que están presentes pueden tener sugerencias que pueden ser muy valiosas para nosotros. Todas ellas las acogemos y las canalizamos en nuestra acción para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Adelante, decano. Bien, muchas gracias, profesor Guillermo. Yo quisiera solamente comentar antes de darle la palabra a los ponentes, porque yo creo que ellos hayan podido ver algunos comentarios y en la medida en que han hecho sus presentaciones hay preguntas que creo que podemos aprovechar para aclarar, ¿no? Pero quisiera aprovechar las 3 presentaciones, las 2 primeras obviamente centradas en el tema de evaluación, porque creo que allí hay aspectos que en este momento se nos están planteando también como retos y yo quisiera dejarlos sobre el tapete. El tema de la cultura, de cómo nosotros estamos asumiendo la evaluación, lo que se decía sobre esa evaluación tradicional y cómo realmente tenemos que dar un aporte y dar un paso, pues precisamente para ir cambiando esa forma de ver el modo en que nosotros nos acercamos a los estudiantes y de ver el aprendizaje. Y lo último que está señalando el profesor Peña me parece fundamental, porque yo lo colocaba por aquí. Eso es un planteamiento, esto de la pedagogía del cuidado, que vuelve a tocar el tema fundamental acerca del sentido de la educación. Pues la educación, obviamente, cuando uno se pregunta qué es lo que significa, cuál es su sentido, hay muchísimas interpretaciones. Pero cuando realmente se quiere encontrar el sentido profundo, es decir, qué es lo que de verdad significa el proceso educativo, más allá del conocimiento, más allá de un fin que se está buscando, incluso desde el punto de vista económico o pragmático, es precisamente cómo se llega a la persona, es decir, cómo la persona llega a reconocerse a sí misma, y creo que este es un camino que nosotros deberíamos empezar a desarrollar con la profundidad y con la seriedad que se merece. Bueno, esos 2 comentarios breves porque creo que valía la pena decir esto para aprovechar además esta cantidad de profesores que tenemos.
Entonces, bueno, yo no voy a hacer las preguntas. Yo creo que la profesora María Graciela vio por allí algunas preguntas que ya se estaban haciendo en su presentación. Lo que vamos a tratar entonces es que pudiera María Graciela comenzar dando respuestas, si puede hacerlo de manera, digamos, general, si puede quizás allí dar respuesta considerando, porque yo vi al menos 2 o 3 preguntas que se estaban haciendo sobre la coevaluación, sobre la autoevaluación, la respuesta, por ejemplo, de los estudiantes. Esa es una pregunta incluso que yo me estaba haciendo también por allí. Pero bueno, hay otras relacionadas con la presentación que hacía Arcilia. Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces a María Graciela y luego a Arcilia y pues ya cerraría después el profesor Peña. Bueno, muchísimas gracias, José Francisco. Sí, la pregunta es sobre la reacción de los estudiantes al tema de la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. La reacción no es otra que subestimar en algunos momentos su capacidad, y para eso los invito y les hago un modelaje, así sea en presencial o en virtual. Les he hecho ese modelaje porque llevo tiempo trabajando de esa manera, de la oportunidad que significa emplear los instrumentos que el profesor emplea dentro de las clases para revisar cómo está su desempeño y cómo está su trabajo. Cuando se ven coevaluados, necesitan mucho el acompañamiento y la conversación de la importancia del valor del desempeño de su compañero y de la observación que se tiene sobre lo que se espera de ellos. O sea, cómo el profesor ha podido transmitir qué espero con esas competencias, hacia dónde voy con ese perfil. Por ejemplo, por allí alguien preguntaba cómo hacer con las evaluaciones formativas para que los muchachos valoren. Pues nada, ellos necesitan absolutamente todas las actividades de aprendizaje, pues ellos son los futuros profesionales, y todas esas actividades de aprendizaje y evaluación van directo a formarlos, a crear ese desempeño y ese perfil deseado. Entonces, cuando hablamos de la autoevaluación y la coevaluación, ya ellos se están viendo en ese perfil, en ese desempeño. Yo los hago que recreen su labor como futuros profesionales en las distintas áreas. Dirán ustedes que están muy chiquitos los que tengo aquí, y no, sin embargo, les digo, no señores, ustedes van a ser UCAvistas. Y los UCAvistas como profesionales tenemos un sello. Así que ustedes van a ser distinguidos por esa cualidad. En cuanto a la otra pregunta de los grupos numerosos y la organización de las participaciones, yo hago que los muchachos me ayuden en la moderación. En la medida que ellos van entrando, hago lo que hablan un git bit, o sea, abro 10 minutos antes y empiezo a conversar con los muchachos que van entrando al síncrono, y voy nombrando a aquellos que tienen mejor conectividad para que sean como mis comoderadores. Y les invito a que cualquier momento, si hay alguna pregunta, porque tenemos el WhatsApp, por favor me notifiquen, interrumpan o vean y analicen en qué momento puedan interrumpirme para poder cooperar. Muchas veces también otra de las cosas que hago es que les solicito que en el chat coloquen las intervenciones, y ahí en ese momento me salgo de la cámara o pongo a uno de los moderadores a leer lo que está allí. O sea, yo los invito a que trabajen todos allí, y a veces les digo, no tengan temor, abran el micrófono, no tengan temor, y siempre los estoy acompañando y diciéndoles que lo importante de esto es la vivencia de esa enseñanza que uno a través de la estrategia está tratando principio, porque por lo menos 67 estudiantes, no es fácil, y procuran hablar en un chat. Pero sí resulta bien interesante el trabajo cuando tú le das ese espacio. Muy bien, muchas gracias, María Graciela. Excelente, y sobre todo creo que allí pudiste responder esas inquietudes y algunos comentarios que surgieron de tu intervención.
Para la profesora Ercilia, pues bueno, damos también el espacio. Allí también se refirieron nuevamente a la motivación a aquellos estudiantes o cómo se motiva a aquellos estudiantes que pareciera que les cuesta, pues, digamos, interpretar la importancia que tiene la autoevaluación o la coevaluación. También hay una pregunta ahí sobre las rúbricas. Específicamente si el modo en que se colocan, por ejemplo, las columnas, si es del mejor desempeño al menor satisfactorio, es decir, ¿qué opina al respecto la profesora sobre esto y algún otro comentario? Así que bueno, Ercilia, adelante. A ver, la profesora Ercilia, si me está escuchando por allí. Todo cerrado. Perfecto, ¿no? Ya está el micrófono abierto, profesora, adelante. Por supuesto, la forma vuelven la pregunta sobre la forma de crear cultura de la autoevaluación, la coevaluación, es iniciando, haciéndolo, poniéndolos a autoevaluarse, coevaluarse, y alguien daba una opinión bien interesante que decía, tendríamos que ponernos de acuerdo todos los docentes para iniciar ese proceso de aplicación de la autoevaluación y la coevaluación. Esto es muy importante porque le estamos dando importancia al estudiante, a su participación en su propio proceso de evaluación. Los estamos enseñando a que reflexionen, a que ellos se conozcan realmente, y a mí me parece que es fundamental ese aspecto de buscar la cultura de la autoevaluación y la coevaluación. Alguien preguntaba que para los primeros semestres de los muchachos con 16, 17 y 18 años, que había que aplicar un modelo mixto de evaluación. Es que realmente aplicamos el modelo mixto porque aplicamos la evaluación formativa, pero la evaluación sumativa no ha desaparecido y la calificación no va a desaparecer. Por supuesto que se dice que tradicionalmente se piensa que evaluar es calificar, pero es la idea de que no es solamente calificar, sino que la evaluación se debe hacer para ayudar al estudiante a aprender, pero al final tú tienes que calificar y tendrás momentos en que puedes hacer situaciones en equipo y tendrás momentos en que tienes que ser individual. Cuando tú haces la evaluación formativa, lo puedes hacer perfectamente en grupo y puedes hacer ciertas observaciones, como les decía en la presentación, pero cuando tú quieres saber qué aprendió el estudiante, en verdad, la evaluación tiene que ser individual, porque no va a demostrar, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, porque ellos me dicen, ahora va a ser en equipo. Le digo, no, ahora va a ser individual, porque ustedes tienen que demostrarme qué les ha quedado de la materia, porque lo que sucede muchas veces con los trabajos en grupo, que se ayudan unos con otros y por supuesto, tú no sabes si el estudiante realmente logró lo esperado o no, y por eso es importante la parte de evaluación individual y por supuesto la calificación. La evaluación tendría que ser mixta tanto en los primeros niveles como en los segundos. ¿Cómo motivar al estudiante porque no tiene calificación? Bueno, ese es un proceso. Hay que explicarle muy bien al estudiante el significado que tiene su aprendizaje, su crecimiento profesional, su desarrollo. El que no egrese de una universidad en condiciones y después no se sepa desempeñar, y el propósito de esa evaluación es justamente eso, ayudarlo a que aprenda, a que crezca, y al final eso lo va a beneficiar en su calificación, porque alguien me decía, la retroalimentación lo beneficia en la calificación. Claro que sí, al final lo va a beneficiar en la calificación. Entonces es un proceso, como muy bien lo decía María Graciela, conversar con ellos, explicarles las situaciones, darles a entender la importancia que tiene el aprendizaje. Y bueno, que si era importante, lo de la rúbrica, ¿qué opinabas? Si se comienza con lo más importante, sí, la rúbrica se puede comenzar con lo que haría un estudiante que haya logrado el nivel máximo de desempeño en una actividad o en el desarrollo de una competencia. O sea, yo puedo comenzar por ese máximo nivel
e ir bajando hasta una valoración menor. Pero eso no impide también que yo pueda comenzar desde el que no sabe hacer nada, como lo dice la taxonomía esta del solo, que va desde el estudiante que no ha tenido menos competitividad, no ha iniciado el desarrollo de competencia, hasta el que llega al máximo. Lo importante es saber hasta dónde me llega el estudiante, si ha logrado los niveles o no de desempeño que debería haber logrado, y que el estudiante, bueno, esté claro en los criterios, qué es para el profesor y qué calidad debe lograr él en su trabajo, hasta dónde debe llegar su actividad y qué tan bueno debe ser su trabajo para obtener una buena calificación. Eso es importante. Eso es lo más importante dentro de las rúbricas, que el estudiante las entienda, las comprenda. Por eso también hay que hablarles y darle participación muchas veces al estudiante para que redacte criterios de evaluación. Jackson en educación superior, ya en los niveles, ya en semestres superiores, se les puede dar la oportunidad de que ellos participen en la redacción de los propios criterios de evaluación. No quiere decir eso, como me dijo un profesor, pero es que si yo le digo que redacte criterios, les estoy dando las respuestas a las preguntas, a los trabajos. No, no es eso. Les estás diciendo qué calidad y cómo debe ser tu trabajo para que tú presentes un trabajo bien hecho y puedas obtener las calificaciones que quieres. Y tu proceso de aprendizaje puedes seguirlo y evaluarte tú mismo para tú saber hacia dónde va. Entonces, bueno, alguien preguntaba que si tenía algún instrumento de autoevaluación que les pudiera prestar. Bueno, sí tengo bastantes instrumentos de autoevaluación y coevaluación. Las rúbricas son fundamentales, pero los instrumentos de evaluación hay que hacerlos en función de lo que se va a evaluar. Yo no puedo agarrar un instrumento de autoevaluación para una actividad que está realizando una profesora sobre una materia X y presentárselo a mis estudiantes sobre otra actividad distinta. Tiene que haber relación entre el instrumento de evaluación y lo que estoy evaluando, porque no es que haya un instrumento único ni hay un instrumento mejor o peor. El instrumento más apropiado es aquel instrumento que me permite evaluar lo que quiero evaluar. Y la autoevaluación, si la hacemos reflexiva, bueno, preguntas sencillas: ¿qué aprendiste? ¿Qué te faltó? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué crees que debes mejorar? O sea, son preguntas mucho más reflexivas para que el estudiante se dé cuenta de lo que está aprendiendo. Y bueno, esas son las preguntas que noté ahí. Sí, muy bien. Que lo de las acciones cuando no participan, bueno, ya esa María Graciela respondió. Yo muchas veces en las clases sincrónicas los llamo por su nombre. Le pido, bueno, aquí tenemos una actividad para compartir de participación y los llamo por su nombre y les digo, si no quiere participar hablando, escríbalo, hágalo por el chat. Siempre se les da la oportunidad. Muy bien, gracias, Ercilia. Excelente, y sobre todo allí queda entonces, parece que una tarea, profesor Guillermo, para la misma profesora Ercilia y hasta para María Graciela. Pero digo, desde esa idea, ¿no? Porque se ha planteado y varias veces veo por allí un taller de autoevaluación, coevaluación, bueno, y eso creo que se pudiera organizar algo, ¿no? Desde esa idea y a lo mejor dar respuesta a esa inquietud que varios profesores están manifestando. Bueno, y pasamos entonces a la participación del profesor Peña. Ahí hay algunas preguntas, felicitaciones, pero sobre todo preguntas. Una se refiere a la relación de la pedagogía del cuidado con esa dimensión afectiva. Y después hay una pregunta un poco más larga aquí que ya me imagino el profesor Peña la vio, del profesor Jimmy. ¿La viste, el profesor Gustavo? Que tiene que ver aquí con... Sí, cómo no. Dice, ok, entonces, bueno, dejamos allí que tú pues respondas a esas inquietudes que se han planteado. Adelante. Fíjense, este planteamiento calza, el planteamiento de una pedagogía de la salud y una pedagogía del cuidado, calza a los efectos del momento presente de una manera más llamativa por las circunstancias en que estamos.
es decir, por las circunstancias de la pandemia. Pero, como decía al comienzo, es un elemento que tiene que estar presente y que tiene que quedarse como un elemento saliente de la Universidad de 1926, para hacer una traza bastante atrás, aunque se pueda hacer mucho más atrás, pero no vale la pena ahondar en este histórico. La encíclica reciente de nuestro Papa, el Laudato Si', nuestro decano, en su comentario en el chat. Caso también, esta mañana estuve en una reunión con la Facultad de Teología. Yo les había solicitado unos meses atrás que nos hicieran un seminario sobre el Laudato. Confirmaron esta mañana que ya están preparados, que va a aparecer contemporáneo. En eso hay que reconocer la perspicacia de nuestro Papa. Tiene que ver con dos dimensiones fundamentales, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Pero cuando hablamos de dimensión colectiva, estamos hablando con el planteamiento de naturaleza universal, es decir, con lo ecológico. Y aquí viene un punto muy importante. Nosotros tenemos un componente ecológico, nosotros tenemos una unidad en ese sentido, que tiene que ser explotada aún más. Nosotros tenemos un cuidado en nuestra universidad de la huella de carbono, tenemos un cuidado, al menos una vigilancia y un intento de restringir, bajar la huella de carbono. Tenemos un cuidado con los aspectos ecológicos, los aspectos ambientales. Entonces, cuando estamos hablando de la educación para la salud, estamos hablando de ese aspecto amplio del entender nuestra posición en la realidad y en la dinámica cotidiana, que implica no solo una dinámica social, sino que también implica una dinámica biológica. Y esa dinámica biológica está fundamentalmente relacionada con nosotros como entidades que consumen y nosotros como entidades que aportan elementos al contexto. Eso tenemos que cuidarlo. Por supuesto, cuando uno habla de la salud, habla de un concepto bastante complicadito. Salud no es un concepto simple. Hay una definición muy clásica de la OMS, que se la suele atribuir así, pero no es de la OMS originalmente, es de un centro europeo hace muchos años atrás. Pero bueno, no importa. Del equilibrio psicofisiológico, social, etcétera, etcétera. Es una definición muy corta. Salud es un concepto bastante más complicado, bastante más elaborado. Pero a los efectos nuestros, tenemos que entender que tiene al menos dos componentes fundamentales. Uno, por supuesto, el componente orgánico. Estar sano quiere decir no padecer de enfermedades, tener las demandas fisiológicas en el momento, etcétera, etcétera. Pero también tiene un componente emocional. Y con ello hago referencia a alguien que me pregunta que si esto se vincula con el componente emocional. De hecho, ese es uno de los dos elementos salientes más importantes que nosotros tenemos que trabajar ahorita con los estudiantes. También me hacen una mención de los profesores. Ya habíamos hablado en otro momento de los profesores. Ya habíamos también sacado un documento hace un tiempo atrás con respecto a la postura de los profesores. En mi entender, por los datos que hemos recogido, acuérdense que la universidad hace evaluación permanente de las circunstancias tanto de los docentes como de los estudiantes a través de las encuestas que les aplicamos. Recientemente, al final del año pasado, al final del 2020, tuvimos la data más reciente. En esa data yo encuentro que los docentes, a través de su respuesta, manifiestan estar adaptándose, estar asimilando las circunstancias. En algún sentido no me gusta el proceso y en otro sentido sí me gusta. No me gusta en el sentido de que es una asimilación que está dando por sentadas algunas pautas que no son tan buenas. Y sí me gusta en el sentido de que están bajando los niveles de estrés, está aumentando el nivel de adaptación y está aumentando el nivel de eficiencia de los docentes. Pero esto yo no lo encuentro tanto en los estudiantes. En la respuesta de los estudiantes encuentro menos adaptación. Y creo que el fondo de ello es que, como decía hace un momento, los estudiantes son parte importante de las viudas de este proceso. La pérdida de contacto emocional ha sido mucho más importante para los estudiantes que la pérdida para los profesores, al menos así lo veo yo. Generalmente los profesores ya tenemos nuestros años, yo mucho más que muchos de ustedes, pero en cualquier caso, esto nos ha permitido montar unas relaciones estables, unas relaciones que ya son sólidas, unas relaciones que ya están consolidadas. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos y cuando nosotros vemos a nuestros nietos, si es el caso, o cuando hablamos con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos,
el grado de relación emocional es mucho, mucho, mucho más fuerte que el que tiene un nieto cuando ve a su abuelo. Un plazo. Nosotros estamos viendo una dimensión de largo plazo. Nosotros estamos viendo un problema, un tema histórico. Nosotros estamos viendo un conjunto de vinculaciones que él no ve. Entonces, para él es mucho más difícil no tener a sus amigos que para nosotros. Nosotros podemos prescindir mucho más fácilmente de el estudiante. Repito, por supuesto, estas son actividades para desarrollar si pudiéramos ahora en el semestre intensivo y obviamente con mucho énfasis en el semestre, o sea, en el periodo intensivo, semestre intensivo, y en el semestre 2, que es el que vamos a tener, mal no recuerdo, cuando el estudiante de beneficios desde el canal. Y eso tiene que ver, pero supone paternalismo. Esto no supone echarle agua a la sopa. Esto no supone bajar los niveles de exigencia. Esto no supone picar los contenidos. La pedagogía del cuidado. Decimos que los contenidos, en uno de los apartados decimos, los contenidos son el elemento esencial del proceso de instrucción y no se deben restringir, pero debemos ser flexibles en la manera en que los ordenamos, deben ser flexibles en la manera en que los reunimos y debemos tener un plan, por si a las moscas es necesario y se nos hace imprescindible acortarlo. Entonces, el acortarlo no es un propósito, el acortarlo sería un resultado de las circunstancias. Que se pudiera dar, sí se pudiera dar, por supuesto. Ya lo hemos vivido en semestres anteriores, hemos vivido la necesidad de tener que acortar los contenidos, unos periodos. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. O sea, no estamos en una circunstancia sencilla, estamos en una circunstancia complicada que tiene como un factor fundamental la impredictibilidad. Podemos hacer escenarios, todos los escenarios que ustedes quieran, pero no sabemos cuál de esos escenarios va a ocurrir. Por supuesto, tener alternativas múltiples, como múltiples escenarios muy complejos. Por tanto, todos deberíamos tener al menos un plan A, un plan B, como suele llamarse. El plan A es nuestra forma que ya hemos aprendido de impartir la docencia remota y el plan B tiene que ser la versión corta. Acuérdense que ya semestres anteriores hicimos eso, hicimos una versión corta, dadas las circunstancias. Entonces, el mensaje fundamental ahorita es, sí, lo importante en este momento es complementar el proceso de formación. En eso rescato las palabras del decano, muy sabias palabras del decano. La educación implica formación. La educación no implica solo instrucción. La educación implica formación. Y la formación implica valores, transmisión de valores. Concretar elementos culturales relevantes para el desarrollo adecuado del estudiante en ese contexto que le va a tocar vivir, ese contexto que llamamos contexto profesional. Muy bien. Bueno, excelente. Yo creo que además esta última reflexión nos pone a nosotros una tarea y yo les pediría a los profesores que aquí estamos hoy ese compromiso para no solamente organizarnos y ser los portavoces de esto con otros compañeros, sino tratar de, bien sea en el intensivo o en el próximo semestre, pues llevar esto a la práctica. Creo que todo lo que hemos dicho hoy no tiene sentido si no se pone a la práctica. Por mucha teoría, por mucho documento que leamos, por mucha revisión que hagamos, que es importante, obviamente, necesitamos ponerlo en práctica, evidenciarlo en nuestra propia experiencia, porque creo que eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Bueno, yo tengo que agradecer entonces a los ponentes, a los que presentaron hoy sus temas, realmente pues muy agradecidos, muy acertados, respetando el tiempo, creo que además concretos y llegando a las preguntas y aclarando además las dudas. Al profesor Peña, obviamente, ya lo decía el profesor Javer, siempre atinado y haciéndonos, en este caso, una propuesta que termina siendo un reto para todos nosotros y yo, pues a todos ustedes que han sacado este tiempo para compartir, para seguir haciendo esto, digamos, una experiencia necesaria de aprendizaje, pues bueno, continuemos haciendo estos espacios como los espacios de formación permanente. Nosotros seguiremos desde CIDEA, Vicerrectorado Académico y la Facultad, organizando
estos encuentros con profesores de nuestra universidad y también con profesores invitados con esta misión, pues de seguir aprovechando los espacios de formación permanente para optimizar nuestra docencia. Así que muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Creo que ha sido un grupo bastante nutrido y le doy la palabra a Guillermo Llaver para que también se despida y pues cerremos este seminario web el día de hoy. Muchas gracias de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, estimados profesores. Tuvimos 145 profesores conectados durante la mayor parte del tiempo. Esto refleja el interés y el compromiso que tienen todos los profesores de la UCAP con nuestra aspiración de llegarle cada vez mejor a los estudiantes. Hemos recogido algunas inquietudes que trataremos de canalizar para ofrecerlas como curso en este periodo intensivo para que los profesores que quieran saber más de autoevaluación y de coevaluación tengan una oportunidad para profundizar en estos aspectos. Muchísimas gracias a todos y creo, decano, que tenemos una invitación para dentro de 15 días que usted pueda hacerla. Así es, sí, para ya creo que el 5 de febrero o el 4 de febrero, el 5 de febrero que es viernes, estamos organizando allí otro seminario con profesores de varias facultades que también presentarán sus experiencias de lo que ha sido este semestre. Así que de una vez los invitamos para que lo tengan pendiente en su agenda. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.